Vamos entonces a la tercera dimensión, la dimensión mental emocional. Y usualmente las emociones las relacionamos con fuego. Por eso en ese cerebro hay un fuego. Mire, vamos entonces a ver esta dimensión. La relación con Dios depende primordialmente de la dimensión ¿qué? Emocional. ¿Por qué? Pues, porque Dios nos creó con una capacidad que Él tiene de tener emociones. Imagínese que nos hubiese creado con la capacidad de pensar pero no tener emociones. Nos faltaría un montón de cosas, nos faltaría mucho. Pero Dios dijo, no, yo quiero compartir todo lo que yo soy. Yo tengo pensamientos y tengo sentimientos. Yo quiero compartir con el ser humano que yo voy a crear la capacidad de que tenga pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Pues debo decir ¿por qué? Porque si Él no comparte con nosotros la capacidad de tener sentimientos, escúcheme, cuando en la Biblia dice que Dios es amor, nosotros no lo íbamos a poder entender. No íbamos a poderlo comprender. La única manera era si Él compartía todo lo que Él tenía con nosotros. Y Él lo decidió hacer así. Por eso es que decimos que depende primordialmente de esa dimensión. Porque nosotros no solamente tenemos que saber que Dios nos ama, tenemos que sentir que Dios nos ama. Y ese sentimiento es el que lleva a una relación. Sin ese sentimiento no puede haber la relación. Encontré este gráfico que está en el internet. Me pareció interesante porque nosotros en psicología hacemos una distinción entre emociones y sentimientos. Y quizás usted utiliza la palabra indistintamente, para muchos de nosotros emociones y sentimientos es lo mismo, pero en psicología se hace la diferencia. Y voy a establecer cuál es la diferencia. Una emoción nosotros consideramos que es más pasajera. El sentimiento es más permanente. Voy a dar el ejemplo. Usted vive en un hogar donde sus padres constantemente lo están provocando a ira. Pues mire, la emoción que usted tiene precisamente es ira. Pero si eso se prolonga por demasiado tiempo, esa emoción de ira se puede transformar en un sentimiento de rencor y de odio. ¿Qué es lo que quiero decir? La ira es más fácil manejarla porque tenía unos eventos que eran más cortos. Pero una vez ya esto penetró en el corazón y ahora usted comienza a tener rencor y odio, es mucho más difícil sacarlo. Moraleja, aprenda a manejar sus emociones. Usted aprende a manejar sus emociones en sus primeras etapas. No deje que prosperen hasta que se transformen en sentimientos. Si se transforman en sentimientos, después erradicar eso de su vida va a ser sumamente difícil. Y los sentimientos están dañando a miles de personas. Usted lo sabe. A un cristiano que no han podido perdonar, que no han podido superar una serie de situaciones con su propia familia, que no le hablan a sus familiares y dicen ser cristianos. Mi hermano, escúcheme, por eso es que es tan importante esta dimensión, mantenerla. Bien, mire, este diagrama me llamó la atención porque dice que el amor se provoca cuando hay éxtasis, admiración, confianza, alegría, serenidad y aprobación. Todo eso se une y produce el amor. El desprecio viene cuando hay tedio, enfado, aversión, ira, furia y odio. Y note cómo entonces una serie de emociones pueden provocar un sentimiento y es importante que las manejemos a tiempo. Decimos que primordialmente esta dimensión tiene que ver con nuestra relación con Dios, ya que los sentimientos que nosotros hayamos desarrollado para con Dios son determinantes para nuestra relación que mantenemos con Él. Mire, si Abraham no hubiese tenido unos buenos sentimientos para con Dios, cuando Dios le mandó a sacrificar a su hijo, ¿lo hubiese hecho? Mire, era bien difícil. Porque solamente cuando usted sabe quién es Dios y lo ama, puede darle lo más preciado que usted tiene en amor. Si no, no lo puede hacer. La esposa de Abraham, Sara, amaba a Dios.
Contésteme ahora. La esposa de Abraham, Sara, ¿amaba a Dios? ¿Qué hizo Abraham? Abraham salió esa mañana así. ¿Por qué? Porque si le dice a Sara, entonces las mujeres tienen un problema de fe. Miren, escúcheme, hombres y mujeres somos diseñados distintos. El hombre es mucho más racional, la mujer es mucho más emotiva, y ustedes lo saben. Y escúcheme, eso jugó un papel importante ahí. No significa, yo en las clases, yo era malo en las clases. Sí. Yo en las clases le preguntaba, después que llevaba esto allí, a ese punto, decía, ¿qué? Entonces Sara no tenía fe. Escúcheme, tenía fe, pero la fe de las mujeres se manifiesta de una manera distinta en el contexto de relaciones. Y aquí se le estaba quitando su único hijo. Entonces no era que no tenía fe, es que era una prueba más que de fe para ella. Fue de fe para Abraham, pero más que de fe para ella, en ese caso si ella lo hubiese sabido. Por eso a veces los hombres caminamos de puntilla. Hay cosas que no se pueden decir. Mire, aquí tenemos a Caín y Abel. Si Abel no hubiese tenido la relación que tuvo con Dios, no hubiese podido dar el sacrificio que dio. Caín, escúcheme, su relación con Dios no era buena. Mire, los sentimientos no eran buenos. De hecho, dice que cuando Dios hizo descender el fuego, él se enojó. Note cómo los sentimientos surgieron como fruto de la relación con Dios. Se enojó con Dios y Dios le dijo, ¿pero por qué te enojas? Dios habló con él, ¿te recuerda? Mire, si percibimos a Dios como bueno y amoroso, nuestra relación con Dios estará libre para alcanzar su máximo desarrollo. Esto es importante que usted lo recuerde. Si por el contrario percibimos a Dios como malo y vengativo, tendremos siempre problemas para alcanzar el máximo desarrollo de nuestra relación con Dios. Note, mi hermano, cómo la perspectiva que usted tiene de Dios hace una gran diferencia. Y yo le pregunto en esta hora, ¿qué perspectiva usted tiene de Dios? Para usted, ¿Dios es bueno y amoroso? Pues mire, si usted considera por encima de todo el mal que hay en esta tierra y todo lo que le sucede, que Dios es bueno y amoroso, usted va a poder desarrollar el máximo potencial de su relación con Dios. Usted por otro lado piensa que Dios es malo y es vengativo, tiene esa visión de Dios, mi hermano, eso lo va a llevar a usted siempre tener problemas con Dios. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, había un profesor que estaba pasando por un proceso de divorcio. Y ese profesor, yo recuerdo en medio del proceso de divorcio, en las clases siempre repetía una frase. ¿Usted sabe qué era la frase que él repetía? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo una persona que está pasando por un divorcio puede decir Dios es bueno? Escúcheme, esa perspectiva cambia la vida. Y déjenme decirle, usted lo sabe, toda persona que se divorcia en el contexto de nuestra iglesia, tarde o temprano le viene echando culpa a Dios. Y Dios no tiene culpa. ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros, porque inclusive a veces Dios prendió luces rojas para que usted no se casara con ese bandido. Luces rojas bien grandes. Y usted oraba y Dios poniéndole la luz roja al frente y usted dijo, no, este es el hombre, esta es la mujer, porque eso es presunción. Escuchen, ¿usted sabe qué es presunción? Cuando usted presume que Dios le está diciendo que sí a algo que ya dijo que no, pero como usted no lo quiere aceptar, porque es que es tan lindo, como el Señor lo va a cambiar. Años después usted se da cuenta que quien cambió para mal fue usted al haberse casado con esa persona. Mi hermano, psicólogos y psiquiatras son los encargados del diagnóstico de la enfermedad mental, de la patología también.
Y son los encargados de identificar cómo se encuentra la dimensión emocional. ¿Cómo lo hacen? Al evaluar ya sea la dinámica intrapsíquica del ser humano o la patología de la personalidad. ¿Y qué significa lo que estoy diciendo? Mire, los psicólogos y psiquiatras son los que van entonces a evaluar cómo está su salud emocional. ¿Cómo lo hacemos los psicólogos? Bueno, evaluamos en primer lugar la dinámica intrapsíquica del ser humano. ¿Qué significa eso? Aquí en esta cavidad superior se da un movimiento de pensamientos y sentimientos. Que de hecho, en psicología siempre hay una controversia que viene primero si los pensamientos y después vienen los sentimientos, o si los sentimientos y después vienen los pensamientos. No me conteste. Por favor, no se meta en problemas, porque la psicología todavía no ha podido definir eso. Pero escúcheme, hay la controversia, qué es lo que viene primero y cómo uno influye con el otro. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Aquí se da, y lo principalmente que estudian los psicólogos es pensamientos y sentimientos. Aquí se da una dinámica, se mueven unos pensamientos y unos sentimientos que en cada uno de ustedes se está moviendo ahora mismo y yo no sé dónde están, ni cómo están. Pero escúcheme, cuando se analizan, esos pensamientos y sentimientos tienen un trasfondo por lo que fue su vivencia, su niñez, inclusive que comienza desde el vientre de la madre, que quedan aspectos inconscientes en su cerebro, que los va a tener y le van a afectar toda la vida. Mire, tiene que ver con su niñez, el trato, el lugar donde usted se crió, los padres, cómo lo trataron, los amigos que tuvo, su propia característica, si usted era fuerte o débil como ser humano, si unas cosas le afectaban más o le afectaban menos. Mire, tiene que ver también con su presente, las circunstancias y las decisiones que usted tuvo. Todos esos elementos se unen para ahora darle una cosmovisión a usted, una visión de mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Escúcheme, en la dinámica intrapsíquica, como se mueven los pensamientos y sentimientos, tomando en consideración todo esto, usted comienza a ver el mundo de una manera. Y escúcheme, a veces no hay forma de cambiarle la manera, por eso es que tiene que ir al psicólogo, para que le ayude a reestructurar cosas, pensamientos que usted cree que son correctos, pero que vinieron modelados por un mal patrón y que usted lo sigue perpetuando. Y usted sigue teniendo malas relaciones con las personas porque ese pensamiento y ese sentimiento se perpetúa, se sigue manteniendo y usted tiene problemas con una serie de personas y no se está dando cuenta que tiene que ver con esto. Ahorita lo voy a decir de una mejor manera. Mire, otro de los aspectos que el psicólogo evalúa no solamente es esa dinámica intrapsíquica, sino la patología de la personalidad. Hay 10 desórdenes de personalidad. ¿Cuántos hay? La Asociación Psiquiátrica Americana ha reconocido oficialmente en el libro oficial de diagnóstico, el manual de diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales, que hay 10 desórdenes de personalidad. Yo les recomiendo, ¿alguien los ha leído o sabe de ellos? El DSM-5. Sí, pero ¿alguien sabe de los 10 desórdenes? ¿Ha leído de ellos? No. Nadie. Ok, pues mire, tienen asignación ahora con el internet. Búsquese qué son los 10 desórdenes de la personalidad. Léalo. Y cuando usted lo lea los 10, usted va a decir, oh, como que yo tengo esto. Sí, eso siempre pasa, escúcheme. Porque dice que de poetas y locos todos tenemos un poco. Pues mire, sí, escúcheme, eso pasa. Usted va a leer los 10 y usted dice, pero ven acá, mira estas características que está aquí. Mire, pero la realidad es que puede ser que no lo tenga y la gran mayoría de las veces no lo tiene que tener. Pero escúcheme, ¿qué es lo que le quiero decir? Para usted saber eso, tiene que hacer una prueba y ahorita voy a hablar de eso. ¿Qué es un desorden de personalidad? Inicialmente, escuche esto me pareció interesante cuando en cierta ocasión lo leí. Y inicialmente, los desórdenes de personalidad comenzaron con otro nombre. Ese es el nombre que tienen actualmente. ¿Usted sabe cuál era el nombre inicial que tenían? Escuche, insania moral. ¿Cuál era el nombre?
¿Quiénes somos los que hablamos de moralidad? Nosotros los cristianos. ¿Dónde está el código moral por excelencia? Decimos los adventistas. ¿Dónde está el código moral por excelencia de Dios? En la Biblia, ¿cuáles son? Los 10 mandamientos. Mi hermano, escúcheme. Lo que quiero decir es que inicialmente, históricamente, lo que tiene que ver con los desórdenes de personalidad tiene una relación directa con el cristianismo. Porque quienes hablamos de moralidad, muy fuertemente, aunque la moralidad no se circunscribe solo al cristianismo, pero fuertemente somos nosotros. Y yo quiero dar esta historia para que usted sepa, insania moral. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la persona no está bien y hace actos que no son morales, correctos. Eso tiene que ver con los desórdenes de personalidad. Usted tiene un insania moral. Usted tiene, escúcheme, un anciano de iglesia. Yo espero que aquí no haya ese anciano de iglesia que estoy yo mencionando aquí, tú sabes, estoy dando un caso hipotético, no sea que ustedes digan, pero está hablando de fulano de tal. Mire, yo no conozco a nadie aquí. Mire, un anciano de iglesia llega, como sucedió a una pastora en la iglesia de Guantánamo, porque eso me lo contó ella. Llega el sábado, pero mire, a tiempo, bien vestidito, a participar y hacer. Pero en la mañana metió 2 puños en la cara a la esposa. Escúcheme, esa persona está bien de la cabeza. Pero escúcheme, viene a cumplir su deber y a cumplirle a Dios, pero no le cumplió a Dios en el contexto de su hogar. Mi hermano, insania moral es el líder de iglesia que usted ve que roba, miente y escúcheme, le roba la podadora al vecino. Escúcheme, miente, tiene un montón de mujeres, es mujeriego, adúltero. Pero ¿por qué tú eres? No, es que yo soy así. Voy a darle otro ejemplo. Esto decía mi profesora de psicopatología. Usted nunca va a encontrar entre un psicólogo, que vaya a un psicólogo, una persona que tenga un desorden de personalidad. Mire, tiene un problema, él mismo que se lo causa a todo el mundo, pero no lo va a encontrar nunca usted buscando psicoterapia y ayuda. ¿Por qué? Porque cuando el que tiene el desorden de personalidad, usted lo confronta y dice, no, si los problemas son todos ellos, mire, todos ustedes son ustedes los que me causan el problema a mí, yo no soy el problema. Y venga acá, si usted reconoce que usted no tiene problema, ¿va a ir al psicólogo? No, los que tienen que ir al psicólogo son todos ustedes, que me están dando el problema a mí. Pues mire, eso son las características de la persona que tiene un desorden de personalidad. Así que léase la listita a ver si usted está en alguno de ellos. Mire, la dinámica intrapsíquica se describe o se percibe a través de pruebas proyectivas. Mire, ¿qué es eso que usted ve ahí? No me diga. Eso es una mancha de tinta. Eso es una mancha de tinta que viene de una prueba que se llama la prueba Rorschach. ¿Cómo se llama la prueba? Fue inventada por este hombre, Hermann Rorschach. Y esta prueba consiste en varias manchas de tinta donde el psicólogo se la presenta a usted y le dice, ¿qué usted está viendo ahí? ¿Qué usted ve? Mire y escúcheme, de ahí salen una serie de historias y cosas, pero lo que sale tiene que ver con lo que usted tiene en su cerebro, a veces hasta en el inconsciente que usted no le quiere contar a nadie. Y aunque yo le estoy dando la clave ahora, si usted va a un psicólogo, va a salir del inconsciente, usted no puede alterar eso. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior lo proyectamos. Y lo que está en el consciente o en el inconsciente va a salir. Y a través de esta prueba, el psicólogo va a poder llevar a cabo y ver
cuál es la dinámica intrapsíquica, qué es lo que usted tiene en su cabeza, en pensamientos y sentimientos. Henry Alexander Murray desarrolló otra prueba que tiene que ver con proyectiva, básicamente. Él desarrolló una prueba que se llama el TAT, Thematic Apperception Test, la prueba de apercepción temática. Y desarrolló otra prueba que se llama el CAT, no es el gato, es Children's Apperception Test. Esta es una prueba proyectiva para niños, esta es una prueba proyectiva para adultos. ¿Qué hace el psicólogo con estas pruebas? Pues mire, usted viene donde mí, yo le voy a presentar estas 10 laminitas y le voy a hacer una pregunta. Hágame una historia con cada una de esas láminas. Hermano, estas pruebas proyectivas, escúcheme, a diferencia de las pruebas psicométricas que están validadas y tienen una relación científica, no tienen relación científica. No están validadas científicamente. Pero si usted me pregunta a mí, que tuve la oportunidad de trabajar con ambas, las pruebas proyectivas para mí llegan a ser más útiles que las pruebas casi psicométricas. Porque revelan una serie de cosas que cuando usted viene a ver con la realidad, mire, es impresionante. Si usted me pregunta a mí, esas pruebas proyectivas son una bola de cristal. ¿Qué dije que son? En esa bola de cristal creo, porque hay evidencia, escúcheme. Mire, cuando yo estaba en el proceso de adiestramiento, de hecho, ¿dónde yo estudié? Porque mi estudiante no dijo dónde estudié. ¿Pero dónde estudié mi doctorado en psicología clínica? No. Mire, yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Yo estudié en Babilonia. Y eso no hay ningún problema porque Daniel estuvo en Babilonia. Mire, allí cuando yo estuve estudiando, mi profesora cuando estaba dando el adiestramiento de esta prueba, me tomó a mí. Yo tenía que buscar, no a mí, escúcheme, yo tenía que buscar una persona, hacer la prueba con esa persona y cuando llegó el momento de la clase me dijo, Pedro, yo quiero que la persona que tú buscaste me des las historias en la clase para yo enseñarles cómo se hace esta evaluación. Y ahora escúcheme, mi profesora no sabía quién era la persona que yo le hice las pruebas. Ella lo único que me preguntó fue, ¿es hombre o mujer? Es mujer. No, uno no puede hacer psicoterapia con la familia, hermana. Eso está en contra del código de ética, por favor. Mire, yo hice la prueba con ella me preguntó, ¿es hombre o mujer? Yo dije, mujer. Escúcheme, le hice el primer relato de la primera historia que ella me hizo. Escúcheme, de entrada. Le hice y ella dijo, esta mujer como que tiene problemas con las figuras varoniles. No conocía quién era. Escúcheme, le hago la segunda. Y ella dijo, definitivamente, tiene problemas con las figuras varoniles. Mire, la pegó. Yo la conocía. Tenía problemas con su padre, al punto que no hablaba. Tuvo problemas con su esposo al punto que se divorció. Lo que era la figura, mira, y esos patrones se repiten. Hay personas que tienen problemas con las figuras varoniles, otros con las figuras femeninas. Y esos elementos a veces nosotros no nos damos cuenta hasta que no hay una evaluación. Y entonces usted dice, pero ven acá, con razón es que yo no me llevo con mi hija. Porque hay un patrón. No se llevó con la madre, tuvo malas relaciones siempre
con la figura femenina, ahora sigue teniendo malas relaciones. Mire, y esos patrones son los que se estudian, que a veces nosotros en el diario vivir estamos envueltos en tantas cosas que no nos damos cuenta, pero para eso está la psicología, para que usted haga un alto y pueda darse cuenta de eso. Pues mire, estas pruebas son sumamente útiles, lo que quiero decir, a pesar de que no tienen una validez científica. Los desórdenes de personalidad a través de inventarios de personalidad es el método que se utiliza para evaluar. ¿Qué son los inventarios de personalidad? ¿Se acuerda que le dije cuántos desórdenes de personalidad hay? 10. Pues mire, para definir los desórdenes de personalidad está la MMPI, Minnesota Multifactorial Personality Inventory, el inventario de personalidad multifásico de Minnesota. Este manual tiene cerca de 500 preguntas. Hay un gráfico como este que se obtiene y usted va a contestar las preguntas así. ¿Cuántas tiene? Cerca de 500. Esta es la prueba Milón. Milón tiene cerca de 175, 180, si mal no recuerdo. Pero las dos son pruebas para determinar si usted tiene un desorden de personalidad. Escúcheme. ¿Cómo usted se quiere hacer el listo? Usted quiere engañar al psicólogo, porque usted tiene un desorden de personalidad y va a decir, yo no quiero que él lo sepa. Pues mire, estas pruebas están diseñadas para que si usted nos quiere engañar, nosotros nos vamos a dar cuenta. Mire, y cuando nos demos cuenta se va a anular la prueba. Sí, porque usted nos quiso engañar. Así que no trate de engañar al psicólogo, por favor, porque las pruebas están diseñadas para eso. Ahora escúcheme. Esta prueba, sobre todo la MMPI, se utiliza a veces a nivel de las cárceles en Estados Unidos. De hecho, cuando se le da a los reos, porque acuérdense que esta evaluación se les da para ver si están aptos para estar en la libre comunidad, si el aspecto social de ellos, cómo está. De hecho, casi siempre, como están encerrados, puntúan altos en lo que tiene que ver con, eso tiene un nombre, la persona, el aspecto antisocial o asocial, pero es natural porque están segregados de la libre comunidad. Y eso se tiene que tomar en consideración cuando se hace el informe. Pero lo que quiero decirles es que estas pruebas son muy buenas. Mire, y si esa prueba que está diseñada científicamente determinó que usted tiene un desorden de personalidad, créalo, usted lo tiene. Y es ahí donde entonces, y mire cuál es el problema con los desórdenes de personalidad, usted le causa problemas a un montón de gente y usted no se da cuenta. Le hace la vida imposible a un montón de gente y usted vive chilling, lo más feliz. De hecho, voy a decirle esto. Hay dos teorías. Hay psicólogos que creen que el desorden de personalidad es un patrón tan y tan constante y firme que es imposible cambiarlo. Hay otros que creen que aunque es bastante firme, se puede modificar o cambiar. Y ahí va a haber una disyuntiva. Pero como la gran mayoría de las personas que tienen desorden de personalidad no buscan ayuda, pues realmente no se va a cambiar. Dice, dígame, una sola. Estás haciendo una pregunta difícil, te voy a decir, porque aún para la salvación yo tengo que reconocer mi necesidad. Y aquí tiene que ver, como, ¿se acuerda que le dije que tiene que ver con insania moral? Tiene que ver con moralidad. Porque estas personas hacen muchas cosas incorrectas y las justifican y no. Es un problema. La persona tiene que entrar en lo que en psicología y en trabajo social se llama tocar fondo. Que la persona automáticamente entre en una situación tan tensa, tan difícil, que se dé cuenta que tiene un problema. Y cuando se da cuenta que tiene el problema es cuando reconoce y puede buscar. Pero mientras no toca fondo, él cree que está bien. Dicho sea de paso, oí a alguien que mencionó uno de los desórdenes de personalidad, que es el narcisismo. Y ahora escúcheme.
Si ese desorden de personalidad, y esto es lo que hace la psicología, se hace un cuadro clínico, decimos nosotros, hacemos un diagnóstico con ese desorden de personalidad narcisista, pero ese desorden se une a otras características. Mi hermano, escúcheme, cuando el desorden narcisista está junto con otras características y se forma el cuadro, esa persona fácilmente puede ser un violador. Puede ser un violador o un abusador sexual. ¿Cómo? Narcisista y otras características. Fui general para no entrar en ella, pero sí, escúcheme, y lo sé porque cuando estuve estudiando en Babilonia, yo hice mi examen de candidatura en el tema de la conducta sexual inapropiada entre los ministros como profesionales. Quería hacer la disertación en eso y no me dejaron. Porque acuérdense, sí, es un tema muy sensitivo para el catolicismo. Y yo insistí, y eran dos cosas, o insistir y hacerla y no tener el doctorado, o cambiarla y tener el doctorado. ¿Y por qué cree usted que yo opté? Pues, a las buenas todo el mundo llega así. Mire, así que, pero hice el trabajo previo en esa área y escúcheme, se han hecho estudios donde muchos de los sacerdotes tienen un desorden narcisista. Vos, pastores, tienen un desorden. Mire, y escúcheme, y el ministerio pastoral nos ayuda al narcisismo porque yo estoy al frente y todo el mundo me está admirando y viendo. Y exacto, me adulan y todo eso. Y eso hace que la persona, el desorden narcisista se sienta, pero escúcheme, esa persona junto con otras características, ahí es donde ocurren los grandes problemas de adulterio, fornicación, abuso, porque si se une con unos traumas de la niñez, otros problemas, pedofilia, exacto, están allí. Vamos a seguir. Mire, la enfermedad emocional una vez surge, se desarrolla y alcanza su clima, se deteriora. Y se deteriora, afectará la relación con Dios, no solamente del afectado, sino también de los seres que les rodean. De hecho, ellos son a veces los más que sufren. Porque ahora usted tiene una serie de personas a su lado que usted a lo mejor está fuera de la realidad, pero los que están a su lado están ahora muy preocupados y le crean unas tensiones donde la familia tiene que reestructurar una serie de cosas a veces, por la condición que está teniendo la familia. Recientemente, en el campamento de salud emocional que dio el pastor Braulio Avilés, yo di el tema del suicidio, que espero darlo aquí, el mismo que di allá. Y escúcheme, se me acercó una chica joven que el tema le tocó mucho. Y yo estaba con mi esposa y ella estaba llorando. Y la razón era que su hermano recientemente le habían diagnosticado esquizofrenia. Y ellos, la familia estaba en una tensión porque acuérdense, cuando hay un diagnóstico de este tipo hay que hacer una serie de cambios y hay un cambio de comportamiento de la persona. O sea, es difícil, por eso es que les digo, por eso es que nosotros tenemos que cuidar la salud emocional. Una vez se pierde es difícil recuperarla al mismo nivel y va a afectar de manera especial a todas las personas que están al lado de nosotros. Existen dos casos en el ámbito de la salud mental emocional en el contexto de qué iglesia. La iglesia adventista, que merecen nuestra consideración porque nos ayudan a entender la importancia de conservar la dimensión mental emocional. El primero de estos casos lo quiero destacar por lo común que es. El segundo, por lo extremo. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta ocasión? Que en salud mental hay dos casos. Uno lo voy a destacar, ¿por qué? Porque es muy común. El segundo, porque es un extremo. De hecho, es la patología más extrema que se encuentra en el área de la psicología. Vamos al primero, al más común. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2 de Ellen G. de White, Ellen G. de White describe el caso de una mujer de mediana edad deprimida. Y yo le invito a que usted lea en el apéndice A de ese libro
la carta que Elena G. de White le escribe a una mujer de 40 a 50 años que estaba deprimida. Porque yo quiero que usted lea esa carta. Mire, porque en la carta, este es uno de los casos más dramáticos, allí se pueden notar fácilmente los criterios de diagnóstico que siguen los psicólogos para decir, esta mujer estaba deprimida. Sí, ella en la carta se nota. Pero ¿qué es lo más importante? Que Elena G. de White le da unos consejos. Elena de White estudió psicología. No era psicóloga. Escúcheme. Le da unos consejos que cuando usted busca esos consejos a la luz de la psicología actual y de un experto, un psiquiatra llamado Aaron Beck. ¿Cómo se llama? Aaron Beck. Usted va a encontrar que es como si Elena G. de White hubiese conocido la teoría de Aaron Beck, que se hizo famoso con esa teoría y que vivió mucho tiempo después de Elena G. de White. Mire, este es Aaron Beck. Aaron Beck, él desarrolló una teoría con relación a qué es lo que hace que una persona se deprima. Y si usted busca el caso de la mujer deprimida que habla Elena G. de White, esos mismos tres elementos eran básicamente los que tenía esta mujer. ¿Qué dice este psiquiatra? Que si usted tiene una visión negativa de usted mismo, usted tiene una visión negativa del mundo y usted tiene una visión negativa del futuro, usted se va a deprimir. Vuelvo a volver a repetir. ¿Usted piensa mal de quién? De usted mismo. ¿Usted piensa mal de qué? Del mundo. Y mira el futuro y ve el futuro de forma negativa. Esos tres componentes se unen para que usted se deprima. Esta teoría se llama la tríada cognitiva de Beck. Y cuando usted busca, Elena G. de White es como si hubiese conocido esta teoría de este psiquiatra, que es un psiquiatra del siglo XX y ella fue una mujer del siglo XIX, y es como si ella estuviera aplicando esta teoría a lo que era la condición que tenía esta mujer. Y digo, escúcheme, la depresión sigue en aumento. Ansiedad, estrés, estas condiciones siguen en aumento. Estaba oyendo recientemente en la radio que creo que para el 2030 y algo se espera que haya un 40% de los jóvenes a nivel universitario que tengan alguna de estas condiciones. Mire, eso es un problema. Ok, este era el que dije, el común. Vamos al extremo. ¿Están preparados? ¿De verdad? El extremo es el desorden de personalidad múltiple o el disociativo de la identidad. Ese es el nombre que creo que tiene en la actualidad. ¿Alguien sabe quién es Sibyl? La hermana sabe quién es Sibyl. La otra persona acá sabe quién es Sibyl. Mire, Sibyl, hay una película, yo le invito a que usted la vea. Puse esta porque creo que esta es la mejor. La que yo vi. Escúcheme, busque esa película para que usted entienda este desorden. El desorden de personalidad múltiple, escúcheme, está en el libro de diagnóstico oficial de los psicólogos y psiquiatras. Están los criterios. Pero usted va a encontrar psicólogos y psiquiatras que dicen eso no existe. Pero, si usted me pregunta a mí, yo creo que existe. Los criterios están y allí está. Es una de las patologías más extremas que existe en la psicología. De hecho, se produce por un abuso extremo, sistemático, donde el que es abusado no puede escapar, donde hay una relación y lo que son ese trato más los sentimientos que se desarrollan y los incidentes y particularmente el abuso es lo que provoca el desorden de personalidad múltiple. Las personas que tienen este desorden, recuérdelo, han sido personas que han sufrido mucho. Esa es la realidad. Dígame, hermana. Por ahí vamos. Por eso lo estoy mencionando porque dije del adventismo. Vamos hacia allá y vamos a mencionar la evidencia.
Mire, ¿quién era Sybil? El verdadero nombre era Shirley Ardell Mason. Y aquí usted tiene una foto real de quién era ella. Dicho sea de paso, Shirley Ardell Mason tenía un cociente intelectual sumamente alto. Muchas personas que tienen enfermedades mentales, sobre todo la bipolaridad, también tienen cocientes intelectuales sumamente altos. Y este era el caso de Shirley Ardell Mason. Mire, Sybil, posiblemente ella y su familia eran pertenecientes a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué digo que posiblemente? Porque mire, cuando yo daba clase, un estudiante hizo su investigación cuando vimos la película y él me dijo, mira, yo encontré en un lugar en internet donde una persona adventista dijo, yo pertenecía a la misma iglesia que pertenecía a Sybil y yo era adventista. Eso lo dice en internet, pero eso no está confirmado. Así que eso, ok. Si usted ve la película, va a ver que en la película, con excepción al concepto del infierno, que no es el que nosotros tenemos y que aparece en la película, con excepción a ese concepto, usted va a encontrar que hay muchos elementos que son muy propios de la idiosincrasia que tenemos nosotros los adventistas. Está allí. Y esos elementos parecieran indicar que lo que ese hombre dijo podía ser cierto, porque las características que se dan de la familia de ella y cómo trabajaban en la iglesia y lo que hacían, suena que son adventistas. Si usted le separa la idea del infierno, le dije. Ok, que acuérdese que las películas le añaden. Pero ¿cómo yo puedo, qué otra evidencia me dio este alumno que me dijo, mire pastor, esta evidencia es cierta? Esto fue lo que él me dijo. Yo, fíjate, no me he puesto a corroborarla. Él me dice, y nosotros sabemos, que Sybil pintaba. Y aquí usted va a encontrar algunas de las pinturas que ella hizo. De hecho, cuando usted vea la película, usted va a ver que ya, por eso se revela el nombre, ya ella murió. Y ella hizo un testamento. Y en la final de la película usted va a ver que las pinturas estaban en el ático o en un sótano y las van sacando, las llevaron a un experto. El experto dijo que esas pinturas fueron hechas por 10, 12 personas distintas con una misma mano. Lo cual entonces estaría probando el desorden de personalidad múltiple. Eso le va a decir la película al final. Pero escúcheme, esto sí me dijo el estudiante que era cierto, que sí era corroborable. En el testamento que hizo Shirley Ardell Mason, ella le deja todas sus pinturas a un evangelista adventista. La pregunta clave es, si ella no tenía relación con el adventismo, ¿por qué le deja algo tan valioso a un adventista? Pues ahí entonces probablemente puede haber una conexión. Si esto es cierto, escúcheme, nosotros tenemos un problema. Cuando se cierran las puertas de nuestros hogares, volvemos otra vez a lo mismo, de gente muy buena que usted la ve aquí bien vestida, que sirven en la plataforma, que participan. Usted no sabe la dinámica que se está dando detrás de esa puerta. ¿Y por qué digo la dinámica? Porque si usted ve la película, usted va a ver que el padre, la psiquiatra, va a la casa supuestamente y le pregunta al padre, ven acá, ¿cómo usted dejó a su hija en las manos de su esposa, que es la madre de la niña, que tenía esquizofrenia? Eso fue lo que pasó. La madre, como esto no estaba bien de la mente, abusó de su hija y dañó su personalidad. Al punto que creó cerca de 10 o 12 personalidades distintas. Dicho sea de paso, usted sabe por qué surgen las personalidades, ¿verdad o no? Por el abuso extremo. Surgen por esto. La persona, acuérdese que yo le dije, es un abuso extremo, no puede escapar, es una niña, se debe a sus padres, si nadie la defiende no tiene escapatoria, tiene unos sentimientos para la madre. Escúcheme, algo que yo trabajé o hice una de mis prácticas en un hogar de niños maltratados, el hogar Portal de Amor en San Germán, y uno encuentra un fenómeno. Los niños que estaban allí todos habían sido maltratados, pero usted a todos le podía preguntar, ¿dónde tú quieres estar y con quién tú quieres estar? Con papá y mamá. Los mismos que abusaron de ellos.
Escúcheme. Pues eso, cuando usted conoce que esa es la realidad de un niño, Sibyl, su madre era esquizofrénica, ama a su padre a pesar de que está abusando de ella, eso le crea unos conflictos emocionales, de sentimientos, escúcheme, que no es fácil manejar, porque ahora la persona que se supone que te proteja te está haciendo daño, pero te dice que te ama y tú la amas. Oh, eso no puede escapar y es un abuso extremo. Entonces, escúcheme, esto es lo que sucede. La persona está teniendo una situación tan y tan y tan difícil en esa realidad, que como la realidad es tan difícil, la personalidad entonces se disocia de la persona y crea una nueva personalidad para ser distinto a la persona que es, porque esta otra personalidad es el alivio del síntoma tan negativo y el tanto sufrimiento que está teniendo. Y esas otras personalidades se perpetúan, a veces siguen habiendo más y más, porque conforme el abuso siga, entonces siguen surgiendo otras personalidades. Eso es lo que básicamente sucede. Y eso fue lo que sucedió. Escúcheme. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el padre? Escuche, porque en otro tema voy a hablar de eso, si me da el tiempo. Sí, si me da el tiempo. Mire, el padre dijo, nosotros nos reunimos como familia alrededor de la cama de la mamá de Sibyl, de su esposa. Oramos. ¿Qué hicieron? Y Dios la sanó. No la sanó nada, no diga amén. Mire. Está bien, no hay problema, no lo tome personal, hermana. Eso. No se preocupe, que tenemos que reírnos aquí y eso es parte de... Mire, no se sanó nada. Y ahora escúcheme, ¿qué significa que sucedió ahí? Eso es presunción. Cuando usted presume que Dios hizo algo porque usted lo tiene en la mente, pero no hay evidencia. Ese fue el problema. Y escúcheme. Yo creo que no llego a ese tema, porque voy lento. Voy a mi paso. Me gusta ir así. Mire. Mire. Debo acelerar entonces. Mire. Se me fue hasta el pensamiento, hermano. Desde que usted dijo que lo traemos de nuevo, se me fue. Ok, presunción. Gracias, hermana. Mire, Elena G. de White tiene una cita que dice que con la presunción, que ella dice que es muy común, más común de lo que nosotros pensamos y nos pasa a todos nosotros. Satanás obtiene 90% de éxito con nosotros. ¿Qué por ciento? Bastante alto. Estamos diciendo que es un 100 casi. Mi hermano, escúcheme. Cuando usted entra en la presunción, y a nosotros nos gusta entrar en la presunción, porque es que sabemos lo que Dios dice, pero no lo queremos obedecer y le damos la vuelta para que hacemos como Balaam, que eso fue presunción. Señor, tú me has dicho, pero te voy a volver a pedir, ¿lo puedo maldecir al pueblo? ¿Puedo maldecir a tu pueblo? Ya Dios le había dicho que no. ¿Cómo tú vas a volverle a pedir a algo que ha dicho que no? Pero ¿qué era? Que en el corazón él quería el dinero. Y cuando a veces nosotros en el corazón queremos cosas, sabemos que Dios dice que no, pero ¿qué nosotros decimos? Que sí. Y termina casándose con esa cara bonita. Mire, oraron y se sanó. Pero ¿cuál fue el problema? Escúcheme. Yo creo que Dios puede sanar la enfermedad mental. Amén. Pero asegúrese de que si usted piensa que Dios lo sanó, lo haya sanado.
porque entonces ese padre presumió que Dios lo había sanado, no lo había sanado, le quitó los medicamentos, entonces la madre estaba en sus fases más grandes de esquizofrenia y dañó la personalidad de su hija para toda la vida, a través de una serie de abusos extremos. Mire, eso no se hace.